En esta ocasión, estamos muy interesados en la sesión del capítulo de alta especialidad en investigación, ya que los temas que nos han propuesto son verdaderamente reveladores de conceptos que pocas veces comentamos. Le paso el micrófono al doctor Arturo Joachín Chávez para que continúe con la sesión. Gracias, Arturo. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación voy a dar lectura al acta de la 10ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 6 de noviembre del 2024. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la 10ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas, con un registro de 244 asistentes virtuales y 24 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 9ª sesión reglamentaria realizada el 2 de octubre del 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por la doctora María Fernanda López Medina, titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia geriátrica. La doctora López Medina dio una breve introducción sobre el panel del foro, la ortogeriatría, la subespecialidad del futuro vista desde el presente. Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. Agradecemos su participación, esto en eventos y asuntos generales, en nuestras actividades académicas realizadas en forma presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de enero del año en curso. La primera es la sesión del Comité de Residentes realizada el 15 de enero de forma virtual. La siguiente es la sesión del capítulo en trauma y osteosíntesis realizada el 22 de enero de forma presencial y virtual. Iniciamos con gran éxito el 16º Diplomado de Formación de Profesores en el área de la salud y disciplinas afines a realizarse del 17 de enero al 5 de diciembre del presente año de forma híbrida. Desarrollamos con gran éxito el 18º Congreso Nacional de Residentes en Ortopedia, realizado de forma presencial del 24 al 25 de enero y del 24 de enero al 3 de febrero de forma virtual. Te invitamos a nuestras próximas actividades académicas. Ingresa al sitio web del CMO para obtener información e inscríbete a nuestros próximos cursos y talleres desde la plataforma digital. El tercer Congreso de Ortopedia para Médicos Generales a realizarse de forma presencial el 21 y 22 de febrero y virtual del 21 de febrero al 3 de marzo. Y la sesión del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis a realizarse en forma híbrida el 26 de febrero a las 19 horas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestras bibliotecas de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Les recordamos que estamos próximos a celebrar nuestro 70º Congreso Nacional a realizarse del 30 de abril al 4 de mayo del año en curso en la Expo Guadalajara, Jalisco. Si aún no te has inscrito, puedes realizarlo a través de nuestra plataforma digital. El CMO y el Hospital Infantil de México te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos
a realizarse en las instalaciones de dicho hospital, en modalidad presencial del 6 de marzo al 28 de agosto del año en curso. Comunícate al CMO para mayor información. El CMO y el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, te invitan a participar en el curso de dolor en músculo esquelético, a realizarse en las instalaciones de dicho hospital en modalidad presencial del 17 al 21 de febrero del año en curso. Comunícate al CMO para mayor información. Asimismo, el CMO te invita a participar en el diplomado en osteoporosis en modalidad virtual del 20 de marzo al 20 de noviembre del año en curso. Consulta nuestra página web para mayor información. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores obteniendo puntos para la recertificación y diversos beneficios. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestro nuevo miembro titular, Dr. Rodrigo Sánchez Rowald. A continuación, vamos a ceder la palabra al doctor Patricio Dabdub González, titular del capítulo de alta especialidad en investigación, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Uso de herramientas de investigación para la elección de tratamiento y casos prácticos. Pero antes, queremos pasarles un video promocional de nuestro 70º Congreso a realizarse en la ciudad de Guadalajara. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos.
el Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión reglamentaria 2025, la cual está a cargo de nosotros en el capítulo de investigación, la cual hemos denominado Uso de herramientas de investigación para la elección del tratamiento y casos prácticos. Este módulo lo hemos decidido para poder hacer más interactivo para ustedes, para poder que sea más que se pueda aplicar a nuestra práctica diaria. Lo dividimos en 3 módulos. El primer módulo nos darán una introducción a lo que son las medidas de relevancia clínica y qué es lo que significa. Posteriormente habrán 3 casos prácticos con médicos con especialidades afines a los casos, en donde especificarán directamente cómo se puede tomar alguna elección correspondiente de acuerdo a las medidas de relevancia clínica, y finalizaremos con una pequeña guía para la lectura crítica en los estudios de investigación. El día de hoy el panel lo conforman su servidor, doctor Patricio Dabdub, actualmente médico adscrito al servicio de fémur y rodilla, alta especialidad en cirugía de columna, maestro en ciencias y maestro en administración de hospitales y salud pública. El primer módulo encargado que se denomina interpretación de medidas de relevancia clínica en traumatología y ortopedia lo dará el doctor Manuel Casas López, el cual es ortopedista pediatra, jefe de la División de Investigación en Salud, maestro en ciencias, maestro en alta dirección, doctor en alta dirección en establecimientos de salud y actualmente trabaja en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. El primer caso clínico lo va a dar el doctor Carlos Abilio Sánchez Mojica, que el día de hoy no nos va a acompañar en físico, sino que será vía remota. El doctor es adscrito en el Hospital General de la Villa, así como en el Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez. Es médico ortopedista con alta especialidad en cirugía articular y maestro en ciencias por parte de la UNAM. Su tema se llama Tiempo correcto para el control de daños, la hipótesis del second hit trauma. El siguiente caso lo va a dar el doctor Luis Esteban Hernández Salinas, que se denomina manejo conservador para las fracturas de radio distal, yeso por encima o debajo del codo. El doctor es adscrito al servicio de miembro torácico en el Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez y es maestro en ciencias por parte del Politécnico Nacional. Tercer caso lo va a dar la doctora Luz Adriana Gómez Majía, ortopedista con alta especialidad en cirugía de cadera y pelvis, adscrita al servicio de urgencias del Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez, lo cual nos hablará de la artroplastía por resurfacing, de los mitos a la evidencia. Y cerraremos con mi ponencia en cómo aplicar la investigación y la lectura crítica a nuestra consulta. Sin más por el momento, damos la bienvenida a nuestro primer expositor, el doctor Manuel Casas López.
buenas noches. Agradezco al doctor Patricio Dobduch la invitación a esta primera sesión reglamentaria y vamos a hacer una introducción muy sencilla de lo que sería, en este caso, la interpretación de las medidas de relevancia clínica en traumatología y ortopedia. Evidentemente es el sustrato de lo que los próximos ponentes nos van a hablar, y yo creo que sí tenemos que dejar algunos conceptos muy sencillos para poder entender lo que a continuación se va a ir exponiendo. Y voy a tratarlo de hacer de la manera más sencilla, porque en una charla con el doctor Patricio me decía es que durante toda la maestría nos estuvimos platicando sobre las medidas de relevancia y nos llevamos 2 años hablando de eso y quiere que lo den 15 minutos, entonces está un poco complicado tratar de resumirlo tan rápido, pero vamos a intentarlo de la manera más sencilla. La relevancia clínica es una herramienta objetiva y que le permite dar sentido a la significancia estadística. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo y muy superficial en el campo de la ortopedia pediátrica, y es hablar si en un par de grupos de niños, aquellos que se fracturan más en relación con el color de los ojos, pudiera tener a lo mejor una significancia estadística evidente, pero revisar si efectivamente hay una relevancia clínica el de suponer que los ojos azules en los niños son más propensos a que se fracturen, pues estaría de verse. Entonces, necesitamos estas herramientas para impactar en el contexto clínico del mundo real. Y en el momento en que hablamos de significancia clínica, sería clínicamente significativo, es relativa, es relevante, es importante. Vamos a analizarlo. De alguna manera me voy a deshacer de la significancia estadística hablando de que implica un valor de P. Nos permite conocer la probabilidad de que nuestros resultados hayan sido derivados de la intervención de interés con un 95%, 0.95, o que hayan sido producto del azar, que es lo que peleamos con esta P, con este valor de P. Nos invitan a rechazar una hipótesis nula y nos hacen acercarnos a una hipótesis alterna y admitir la diferencia de asociaciones. Déjenme compartir este artículo de este autor en 1977, está complejo de leer, muy interesante, y nos habla de what is not what in estadística. ¿Qué no es qué en estadística? Y no siempre una P estadísticamente significativa es estadística. Es perfectamente compatible encontrar diferencias estadísticamente significativas que no suponen una relevancia clínica, evidentemente viceversa, y una prueba estadística no es una prueba de relevancia científica. Y en el recuadro que tengo ahí nos vamos a ir a los primeros renglones, que sería, rechazo a la hipótesis nula no requiere una causalidad. Un resultado no significativo no demuestra que la hipótesis nula sea cierta. Y algo que nos preocupa a nosotros cuando escribimos o cuando queremos exponer algo es que no significativo no es equivalente a no demostrado o no concluyente. Probablemente nos faltan elementos para lograr lo que queremos buscar. En el cuarto punto dice, el resultado estadísticamente significativo no tiene nada que ver con la clínica. Por lo tanto, la P no es una medida de magnitud del efecto ni la intensidad en la relación entre variables, ni el grado de eficacia de un tratamiento. Y al final de cuentas, el interpretar los resultados de un estudio es importante no quedarse deslumbrado con esa significancia estadística a expensas de una P. Vayamos un poquito más a fondo. ¿Qué es entonces la relevancia clínica? La relevancia clínica juega un papel interesante en cuanto a la magnitud de un efecto, a la intensidad de una asociación, a la eficacia de un tratamiento. Y esos son los elementos con los que vamos a trabajar esta tarde-noche aquí en el colegio. Cuando hablamos de una población en condiciones basales y suponemos
una maniobra como la revisión de factores de riesgo o si algún medicamento, algún fármaco va a generar un desenlace, tenemos que evidenciar este efecto mediante una magnitud, una intensidad y una eficacia para lograr ese desenlace. Y yo quiero que se les quede en la mente este numeral, que es 10%. Con este 10% podemos lograr que esta diferencia encontrada en lo que queremos demostrar sea suficiente. Pues bien, ya tenemos la fuerza, estamos buscando una causa-efecto, ya dijimos que era la magnitud, la intensidad, la eficacia y buscamos la relevancia clínica. Y entonces tenemos que reflexionar un poquito cuáles son estas medidas de relevancia clínica, que son las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto. Y cada una de ellas tiene su aplicación en algún determinado tipo de trabajo, como está ahí mencionado, en las que las podamos utilizar. Por ejemplo, en un diseño de estudio que es un transversal, podemos hablar de frecuencias con las prevalencias. Podemos buscar unas medidas de asociación mediante la relación de prevalencias, las vamos a mencionar rápidamente, y finalmente el impacto que pueda surgir mediante un riesgo atribuible o una fracción etiológica. De igualmente tenemos en los casos y controles, en donde no podemos llevar a cabo el efecto de la frecuencia, pero sí podemos trabajar con medidas de asociación como es una razón de Momios o la fracción etiológica, en cuanto a los expuestos en la población. Y finalmente las cortes que nos permiten trabajar con incidencias, razón de riesgos y los riesgos atribuibles. De manera muy sencilla, vamos a hacer mención de las medidas de frecuencia en cuanto hablamos del número de casos. Y a veces cuando les damos seguimiento a las tesis de los muchachos, queremos revisar frecuencias de un evento, de un grupo de pacientes fracturados, una fractura específica, qué frecuencia tiene en relación a todo este número de pacientes fracturados. Y tenemos dos elementos, que es la incidencia, que son los casos nuevos, y la prevalencia, que son los casos en un tiempo determinado. Y a su vez, la primera nos habla de tasas de incidencia, incidencia acumulada y densidad de la incidencia, que son elementos que nos podríamos llevar todo un mes para platicarlos y definirlos, pero quiero que se lleven los conceptos o la existencia de la palabra para que entiendan que son medidas de frecuencia que tenemos que conocer. Y a su vez la prevalencia, que puede ser puntual o de periodo. Vámonos ahora con las medidas de asociación. Las medidas de asociación establecen la fuerza con la que la variable se asocia una con otra. Y esta nos permite hablar de un riesgo relativo, y ahí es el ejemplo con el que inicié. ¿Con qué tanta asociación, con qué tanta fuerza el color de los ojos en los niños se asocia a la presencia o no de una fractura? Realmente a lo mejor tenemos una P significativa, pero a lo mejor no vamos a tener el elemento que nos interesa de validez científica. Contamos con el riesgo relativo, la razón de Momios y el hazard risk ratio como tal. Ahora bien, estos tres elementos juegan un papel muy interesante, en donde en este esquema quiero que se percaten de este numeral 1, que es el estado basal de la población, y que el valor que nos da la operación estadística obtenida, ¿sí?, si es mayor de 1, nos genera un riesgo para presencia del problema, y si es menor de nos genera un fenómeno de protección. ¿Y cuál es el elemento estrella de estas medidas de asociación? Pues es los intervalos de confianza. Estos son los elementos más importantes que tenemos que ver en un artículo, en una tabla, como la vamos a presentar muy sencillamente para darle pie a los siguientes ponentes. Y aquí quiero, en un ejemplo supuesto, ¿sí?, yo puse que si este valor es de 2.3, tenemos unos intervalos de confianza que van de 1.4 a 2.9, ahí los tenemos en esta llave, y estos elementos derivados de un grupo poblacional bien calculado de acuerdo a un tamaño de muestra, nos están haciendo saber que está dentro del riesgo de generar la patología o el efecto que estamos buscando. No así
si este fenómeno se acercara al 1, se acercase al 1 o rebasara el 1, que es donde habría una contradicción. Seguimos adelante. Finalmente hablamos de las medidas de impacto y ya casi para concluir esta pequeña introducción, ratifica una asociación de proporciones en donde tenemos el riesgo atribuible y la fracción previsible, que es este fenómeno en el cual podríamos sufrir o no el evento que estaríamos buscando. Prácticamente para concluir, tengo este artículo que está muy bonito, que habla de factores de riesgo. Y quiero que ubiquemos nuestra vista, ¿sí? Factores de riesgo para hablar de infecciones quirúrgicas en el sitio de la incisión quirúrgica en los pacientes operados de columna, que es algo que muchos de nosotros podríamos hacer. Y si nos fijamos aquí, tenemos ORs que dividen, que nos comunican el numeral investigado o el numeral obtenido y nos hablan del intervalo de confianza, ¿sí?, que está dentro de los límites de la explicación previa. Creo que este es un ejemplo sencillo para que nos quedemos con la idea de que toda la revisión que hagamos de la literatura tenemos que acompañarla, no nomás con una P significativa como está aquí. Aquí están las P significativas, sino voltear a ver otros elementos que nos pueden ayudar a determinar lo que estamos buscando tiene el peso científico para decidir si es o no producto de la maniobra que aplicamos y no en cambio del azar. Con esta introducción doy paso a los siguientes ponentes y agradezco la invitación. Nuestra siguiente plática está a cargo del doctor Carlos Abilio Sánchez Mojica, el cual el día de hoy no nos pudo acompañar en las instalaciones del colegio y será vía remota. El doctor nos hablará sobre el tiempo correcto para el control de daños, la hipótesis del second hit trauma. Hola, buenas noches. Agradezco al doctor Dabdú por la invitación a esta primera sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia. Vamos a empezar el tema de control de daños en ortopedia y la hipótesis del segundo hit en trauma. Realmente hasta la fecha se han publicado muchísima evidencia, muchísima investigación sobre la fisiopatología y las secuelas de las intervenciones posteriores. Hay evidencia que están a favor y otros en contra. Pero lo que tenemos que hacer es poder desarrollar las habilidades para poder hacer una lectura crítica de toda esta información. El objetivo de esta presentación es analizar algunos datos existentes sobre el control de daño en ortopedia y el fenómeno denominado el second hit, a analizar la veracidad de la información proporcionada en los estudios del control de daños en ortopedia y el segundo golpe, y brindar sugerencias sobre el contenido y la justificación de futuros estudios. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos cuando tenemos que hacer una búsqueda de información, pues siempre nos vamos a las bases bibliográficas, y la primera que ponemos es generalmente en PubMed. Al hacer una investigación, por ejemplo, estábamos viendo Second Hit, nos arroja un artículo. Podemos empezar a hablar con este artículo, que es el Second Hit de la revista Injury. Es un artículo publicado en el 2011. Ahora, este artículo es un review en donde nos hace una recolección de artículos desde el año, desde los últimos 20 años hasta junio del 2010. En ese año se hizo la revisión de todos los artículos que hablaban de este tema que nos está interesando. Con base en eso, logran sacar 106 artículos, se hace una tabla para calificarlos y que veamos que tienen una importancia realmente correcta, y nos logran dar 26 artículos con relevancia científica, que son los que estamos viendo en este momento en la pantalla.
Lo primero que tenemos que analizar es, si vemos en general el total de pacientes que se logra capturar en este review es de 8,262, que es un número bastante, pues, grande. Si comparamos cada uno de los artículos por separado, vemos que los artículos como tal no tendrían suficiente impacto o fuerza para poder hacer una conclusión o una deducción certera sobre qué es el mejor tratamiento. Estos artículos lo que están evaluando a grandes rasgos es la fijación temprana versus la fijación tardía en cuanto a diferentes desenlaces, como son lesión, como son muerte y síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto lo vamos a ir checando más adelante. Pero lo que quiero que vean es que aún dentro de los 26 artículos que están catalogados como de buena calidad científica, tenemos variaciones, como cual el ISS de 16, el corte, no en todos utilizan un ISS de mayor de 16. Algunos de ellos incluso meten pacientes con un ISS menor de 16, lo cual nos está metiendo ruido desde este momento, porque ya sabemos que no todos los pacientes tendrán la misma gravedad y eso pues puede cegar o hacer que los resultados no sean del todo confiables. Otra cosa que hay que analizar es la prospectividad y si son retrospectivos o prospectivos. Vemos que únicamente 10 artículos son prospectivos y 16 artículos son retrospectivos. Ahora, cuando nos vamos a los resultados, o sea, realmente lo que nos interesa es saber, ¿tengo o no, o quiero, o puedo, debo fijar de forma temprana? Pues bueno, a este es lo que nos marca este artículo. Nos dice que la mortalidad con una fijación temprana. En la plática, en la ponencia pasada, ya hablamos de lo que es riesgo relativo. Recordando un poquito, recordemos que el riesgo relativo se calcula la incidencia de los eventos que suceden en las personas que están expuestos, dividido entre la incidencia de las personas que no están expuestas. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos grupos, uno en el que se hace una fijación temprana y uno en el que se hace una fijación tardía. Vemos cuántos se murieron en los que tienen fijación temprana, cuántos se murieron en los que tienen fijación tardía. Sacamos una división y el promedio nos va a dar este número de aquí, que es el 0,570. Ahora, la cuestión aquí es cómo interpretar este valor. Todos, pues generalmente nos vamos a lo que es la P, que tenemos una P de 0,085. Todos estamos muy familiarizados con que la P tiene que ser menor a 0,05 para que sea estadísticamente significativa. Pero como dijeron en la plática pasada, no es solamente eso lo que hay que ver. El riesgo relativo lo que nos va a ayudar es para determinar si hay o no un factor de riesgo o un factor protector. El punto de corte es el 1, como ya nos los comentaron. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un valor de 1 en el riesgo relativo, no hay una diferencia entre los dos grupos. Ahora, si el valor del riesgo relativo es menor de 1, eso significa que es un factor protector. Y si es arriba de 1, es decir, a partir de 2, tendríamos un factor de riesgo. En este caso tendremos un valor de 0,570. Si nos basamos en lo que les acabo de comentar, tendríamos que decir que 0,570 es menor a 1, lo cual nos estaría interpretando como que una fijación temprana estaría con una tasa de mortalidad del 43% versus una fijación tardía con una mortalidad, un riesgo relativo de mortalidad del 57%. Pero, como bien nos comentó el doctor, tenemos aquí el intervalo de confianza. Estos números que tenemos entre paréntesis son lo que se conoce como el intervalo de confianza. ¿Qué es esto? A grandes rasgos lo que hace el intervalo de confianza es, por probabilidad, simplemente porque la población, no podemos hacer un estudio en toda la población al mismo tiempo. Si nosotros repitiéramos este mismo estudio en otra población similar, nos arrojaría algunas variaciones entre una y otra. Entonces, vean el intervalo de confianza como que es el intervalo entre el que podemos encontrar el riesgo relativo. Esto significa que si lo repetimos, las veces que lo repitamos este estudio, vamos a tener el intervalo entre el 0,31 y el 1,04. El problema viene aquí cuando el resultado nos da 0,31 y hasta 1,04, porque recuerden que el 1 me dice que no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, al momento en que el intervalo de confianza cruza el 1, nos aparece un 1, podemos decir que aunque tenemos un 0,570, este no es un riesgo estadísticamente significativo. Tengo unas imágenes más o menos para entenderlo un poquito mejor. Este es el intervalo. Supongamos que el 1 es el punto medio. Si nosotros tenemos un riesgo relativo de 0,75,
pero mi intervalo de confianza va desde el 0.25 hasta el 1.75, significa que no hay diferencia estadísticamente significativa. Lo contrario pasaría, por ejemplo, en esto, que si vemos que nuestro riesgo relativo es de 0.5, pero el intervalo de confianza va desde el 0.25 hasta el 0.75, vemos que ambos extremos del intervalo de confianza están por debajo del número 1, lo cual nos dice que es un factor protector. Ahora, aparte de evaluar estos resultados del intervalo de confianza, también hay que analizar la forma en que está el diseño del estudio. Si vemos este estudio, es uno de los estudios que tomaron en el review que presenté al comienzo. Si vemos este estudio, al hacer el estudio comparativo, en general nos marca que no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Pero al analizar este estudio por separado, nos dice que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre fijar de forma temprana y una fijación tardía. ¿Cuál es lo que tenemos que analizar? Pues realmente el diseño del estudio. Si vemos, tenemos 3 grupos controles, 3 grupos a estudiar, lo cual está muy bien porque tratan de combinar los diferentes tipos de situaciones que están, como el apoyo ventilatorio mecánico o la cirugía temprana de la fractura. Pero cuando nos vamos al número de pacientes que tenemos en cada grupo, vemos que hay una variación muy grande. El grupo A tiene 38 pacientes, el grupo B tiene 8 pacientes y el grupo C tiene 12 pacientes. Entonces, mientras que en el grupo A solamente hay una muerte que representa el 3%, en el grupo C, al ser 5 muertes, ya me eleva hasta el 42%. Entonces, si bien al momento de que hacemos la comparación entre si hay mayor probabilidad o mayor riesgo de muerte, pues obviamente esta separación entre la cantidad de pacientes en cada grupo, pues me va a marcar una diferencia estadísticamente significativa. Esas son como los tipos de cosas que hay que estar analizando para no dejarnos ir de entrada por solo la P. Luego, este es otro ejemplo en cuanto al síndrome de distrés respiratorio. En este mismo artículo que estamos analizando, nos dice que la fijación temprana, comparada con la fijación tardía, tenemos un riesgo relativo de 4.58. Aquí tenemos un intervalo de confianza de 2.80 y de 7.52. Si vemos, el 4.58 es mayor a 1 y los intervalos de confianza están fuera del número 1. Entonces, al estar fuera del número 1, significa que este sí es un factor de riesgo para el síndrome de distrés respiratorio. O sea, que los pacientes que se fijan de forma tardía van a presentar un síndrome de estrés respiratorio 4.58 veces más. Este es otro estudio tomado del previo. Si vimos en el review, al hacer la comparación con los riesgos relativos, nos marca que sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Este es un estudio que tomamos de entre todos los que se analizaron y vemos cómo en este tenemos 4 grupos, los que tienen trauma y los que tienen no trauma. Y los que tienen trauma, a su vez, y no trauma, se dividen en si tienen un tratamiento agudo o un tratamiento retardado. En este estudio se puede apreciar cómo se logra tener una diferencia estadísticamente significativa con 4 grupos y los grupos están bien formados, están distribuidos, es prospectivo y tiene un promedio de entre 20 y 24 pacientes cada grupo. Ahora, ¿cuál es la situación? Después de que tenemos un análisis o un review, muchas veces lo que queremos es pues, sacar conclusiones, ver realmente si lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo se tiene que o no se tiene que hacer. Lamentablemente, la principal limitante que tenemos al hacer estos análisis o estos estudios es la gran variabilidad que hay entre los reportes o los artículos publicados. ¿Por qué? Porque si vemos, esta es una tabla donde vemos diferentes artículos, pero primero ni siquiera se especifica qué tipo de fijación se utiliza. Y pues eso puede estar variando, ¿no? O sea, si no tenemos desde el comienzo qué tipo de fijación. El síndrome de distrés respiratorio, la definición que ocupa cada uno de los artículos es diferente. La tasa de mortalidad, si ven, hay varios artículos en las que no se reporta. La estancia en cuidados intensivos, la ventilación mecánica y los procesos neumónicos. Ahora, ¿por qué les quería compartir esta tabla? Realmente en estos estudios, por la gran variabilidad de diseños que tenemos, no fue posible aterrizar toda esta información en lo que nosotros hubiéramos querido como un metaanálisis. Más adelante tendremos oportunidad en alguna plática por ahí para que se analice lo que son los metaanálisis, pero mientras, ahorita podríamos ver las desventajas de tener tanta variabilidad en cuanto al diseño de estudios.
Por lo tanto, podemos definir o concluir en este caso que es la fijación temprana. No hay una uniformidad en cuanto a cuándo se determina cuándo es temprano y cuándo es tardío. Es un periodo entre 24 y 48 horas y el umbral del ISS, pues como vimos, también tiene variaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver los estudios que estamos analizando, no irnos de entrada por si dice que ya es estadísticamente significativo o no, sino analizar cómo está estructurado el caso, el estudio, para poder ver si se adecúa a lo que nosotros estamos tratando en nuestros pacientes. El análisis de grupos mixtos de la población politraumatizada. El impacto del politraumatismo, bueno, hay muchísimos factores que pueden variar o no este tipo de resultados. Si pensamos en el momento en que hacen simplemente una comparación entre fijación temprana y tardía para mortalidad, hay muchísimo tipo de variables confusoras que te pueden alterar el resultado. Pero cuando ya lo ponen como el enclavado intramedular de forma temprana, para determinar síndrome de estrés respiratorio, es cuando tienes un ambiente más controlado, puedes determinar sí o no y establecer subgrupos para poder determinar en quiénes sí está recomendado y en quiénes no. Y por último, la selección de los pacientes, bueno, se tienen que seleccionar dependiendo de lo que queramos investigar, de lo que tenemos en mente, pero pues sí, la recomendación siempre es, en el momento en que nosotros vayamos a hacer alguna publicación o algún estudio de investigación, hacer como una investigación previa, un marco teórico muy bien estructurado para poder tener todos los datos que ya están analizándose y ir en la tendencia global para no estar publicando pues diferentes artículos que no lleguen a una correlación entre todos. Bueno, eso sería todo por mi parte. El tratamiento conservador de fracturas en el radio distal sobre o debajo del codo. Esto en virtud de revisar estudios ya pues muy difundidos y ya con mucho bagaje en todo esto. ¿Vale? Al principio pues no presenta ningún conflicto de interés en relación con el tema que vamos a tratar y me gusta mucho presumir mi hospital, entonces ahí está una fotito de la entrada del hospital. Como objetivo vamos a presentar herramientas más comúnmente utilizadas en estudios clínicos y vamos a mostrar que a través de un ejercicio de lectura crítica muy breve, la utilidad de las tablas y las gráficas y la interpretación que podemos darle a ellas pues nos van a ayudar a determinar si el artículo nos ayuda o no y tomar algunas decisiones en este sentido. Entonces empezamos hace 40 más años con esto. Una disculpa ahí, se giró la imagen. Teníamos un paradigma, que es la colocación de yesos por encima del nivel del codo. Esto para bloquear los movimientos de pronosupinación del antebrazo en las fracturas de radio distal estables, ¿no? Aquí estamos hablando únicamente de fracturas estables que pueden manejarse de forma conservadora. Y de 20 años para acá, más o menos, el paradigma ha cambiado. Y vemos que hay gente que se pregunta si en realidad el inmovilizar el codo nos da o no un beneficio. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos. Este es el Journal of Orthopedic Surgery and Research. Y básicamente lo que tenemos aquí es el estudio de 2019 de Gaetano Caroso y sus colaboradores. Este estudio no reporta... Déjame encuentro esto aquí. Perdón, hacia el otro. Es un estudio prospectivo que demuestra que los pacientes tratados con yesos cortos tienen un resultado radiológico y funcional igual o comparable a los yesos largos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, en lo que tenemos que poner mucha atención es en las salidas, los resultados de los que estamos hablando. ¿Sale? Rangos radiográficos,
considerados aceptables y menor deterioro funcional. Este estudio presenta varias tablas. La tabla 1 siempre, no que se las voy a presentar, porque la tabla 1 siempre presenta cómo está distribuida la población. La tabla 2 nos habla de mediciones radiográficas de base a la semana, a las 4 y a las 12 semanas. Importante saber cómo nos presentan la información. La información nos la presentan como una mediana y percentiles 25 y 75. ¿Vale? Esto también nos dice aquí cómo se analiza un test a 2 muestras de Kolmogorov-Smirnov. Esto nos da estos intervalos aquí, ¿vale? Y nos compara grupos de base con yesos cortos, a la semana con yesos cortos, a las 4 semanas con yesos cortos y a las 2 semanas con yesos cortos. Y lo mismo con los yesos largos. Aquí, ¿vale? Y nos dan diferentes medidas. Inclinación radial, altura, varianza y tilt. Aquí lo que nos muestran básicamente son que no hay una diferencia entre la progresión o la pérdida de reducción, de la que se habla en muchos estudios, entre los yesos cortos y los yesos largos. El otro resultado que presenta este estudio es las escalas funcionales. Que son estas, la tabla 3, con mayo, con dash y con mayo de muñeca y de codo, a las 4 y a las 12 semanas, para yesos cortos y yesos largos. ¿Sale? Entonces, no tenemos P significativas, todas las P están cercanas a 1, excepto en esta, en mayo de codo. ¿Sale? Obviamente porque en uno estás interfiriendo el codo y en el otro no. Pero a las 12 semanas, el resultado ya se vuelve no significativo. ¿Vale? Entonces, no hay una diferencia significativa entre las mediciones radiográficas, la progresión de las mediciones radiográficas y y el tiempo entre uno y otro, tampoco con la función. Acá ya nos involucra ambos resultados juntos. Tenemos resultados de las angulaciones, aquí, las 4 que hablamos, y los resultados de los scores funcionales a las 4 y a las 12 semanas. Y aquí nos divide todavía más los grupos. Pacientes fuera del rango que proponen ellos para estos ángulos y dentro del rango. ¿Sale? Y aquí abajo nos presenta cuánto es el rango que están manejando. Mismo manejo de la información, medias, percentilas, 25 y 75. Y regresamos al mismo punto. Para pacientes que están fuera del resultado radiográfico, no hay una diferencia entre los resultados funcionales, ¿vale? Ni a 4 ni a 12 semanas. Los intervalos de confianza siguen siendo los mismos, los percentiles siguen siendo los mismos y las medias siguen siendo muy similares. ¿Vale? Otro estudio, Plus One. Este es un estudio brasileño, Aldo Komura, y colaboradores en 2021. Este estudio, igual, nos vamos a las conclusiones. No demuestra diferencia entre yesos arriba o abajo del codo. Y nos pone el outcome, la salida, el efecto de nuestra maniobra. ¿Vale? Esto es funcional, escala DASH, a 6 meses en pacientes no quirúrgicos. ¿Vale? Y lo que nos reporta es que hubo menos debilidad y menos efectos adversos, manteniendo la reducción de forma comparable a 6 meses. Nos reparte la población y nos muestra intervalos a 2, a 6, a 8, a 12 y a 24 semanas para DASH, que recordemos es una escala de función de disability. Y tenemos en este caso reportes de medias y desviaciones estándar. ¿Vale? Valores de P, el único valor de P que resulta significativo, recordemos nuestra primera ponencia, la P para considerarse significativa es menor a 0.05. La única que nos resulta significativa es por
a las 2 semanas entre las funciones del codo, ¿sale? Por arriba o por debajo. Después de eso, todas las medias se hacen simétricas. Luego, en la tabla 3, siguiente tabla, nos muestra los resultados de la evaluación mediante las escalas PRW, que es Patient Rated Wrist Evaluation, que nos habla de dolor y discapacidad de muñeca, y una escala GRIP, que es fuerza de agarre, esto a 8, a 12 y a otra vez 24 semanas, en donde igual vemos que las medias siguen siendo muy parecidas, los intervalos de confianza también, y por lo tanto las P's resultan en no significativas, ¿vale? Esto son las dos formas más comunes en que nos van a presentar. Porque nos habla de los riesgos de los estudios que se están presentando. ¿Qué riesgos puede afectar nuestro resultado? Que si presenta, que no presenta. Aquí están las evaluaciones de esto. Y este forest plot lo que nos presenta al final es esta imagen. Esta imagen es una línea vertical, muchos cuadritos, ¿vale? Para hacerlo muy breve. Cada cuadrado representa los resultados del estudio de la línea en el que está puesto. La línea vertical, de lo que nos habla es de qué tan cargada hacia un lado, hacia el otro, hacia si es una maniobra que nos protege o no, que está a favor de yesos por encima del codo o por debajo del codo. Y todos están cargados en la línea media. Eso significa que no hay una diferencia significativa. Estos mismos estudios, estos forest plots nos muestran las mediciones radiográficas, ¿sale? Y tenemos por angulación. Creo que no se alcanza, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos las mismas 4 medidas radiográficas que ya habíamos hablado: la altura, la varianza, el tilt y la angulación. Entonces ninguna de estas, como se puede ver aquí en los forest plot, en las imágenes, presenta una diferencia significativa entre usar una u otra inmovilización. Nos vamos a los resultados y las complicaciones. No se cuenta con datos estadísticos similares para los diferentes estudios, entonces este metaanálisis solamente hace un recuento de las complicaciones que se reportan, que son dolor en el hombro, como complicación de predomina en pacientes con inmovilización por encima del codo, que en ocasiones requiere de cierto manejo, ya sea mediante aplicación de corticosteroides y nada más. La tasa de una consolidación viciosa se reportó que era alta en ambos grupos, con un porcentaje similar tanto arriba como abajo del codo, ¿vale? Y la pérdida de reducción, aquí, no provieron resultados exactos de cuánto fue esto en un par de estudios, por lo tanto, pues todo esto se sesga. Otro metaanálisis, este es de Curios, este es del 2024, una revisión sistemática, otra vez comparando uso de una inmovilización corta contra una larga, y otra vez sin reportar una evidencia significativa en las pruebas funcionales. Este estudio se basa, nos da una salida hacia pruebas funcionales, no mediciones radiográficas, por lo que los requerimientos de manejo quirúrgico y resultados radiográficos son los que evalúa, ¿vale? Acá tenemos otra vez nuestro forest plot, estudios que se tomaron en cuenta para este metaanálisis, y otra vez nuestra misma imagen. Aquí se presenta diferente, tenemos estas líneas horizontales aquí. Estas líneas horizontales lo que representan son los intervalos de confianza. La línea vertical nos representa el punto de corte entre si es una maniobra que favorece hacia un lado o favorece hacia el otro. Estas líneas, al tocar o atravesar esta línea vertical, nos indican que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre una maniobra y la otra. Y al final nos pone este rombito que no se veía en el otro esquema. Este es un total
se hace una agrupación de todos de los estudios, de los datos que se reportan que pueden ser agrupados y que pueden ser procesados de la misma forma. Y lo mismo, el rombo, al centro del rombo, nos presenta la media y la diferencia significativa o no, ¿vale? Entonces, si el rombo toca la línea vertical, esto no hay una diferencia. Nos presenta este mismo estudio, pérdida de reducción, ¿sale? Salidas de pérdida de reducción para inmovilización corta, inmovilización larga. Y otra vez, aquí abajo, todas las tablas nos deben demostrar cómo está procesada la información para saber qué estamos viendo. Entonces, acá tenemos las medias muy discrepantes, algunas como favoreciendo la inmovilización larga, algunas como favoreciendo la inmovilización corta, pero todos los intervalos de confianza sobrepasan hacia el lado contrario. Por lo tanto, pues no hay una diferencia significativa entre la pérdida de reducción. Algunos estudios encontraron más pérdida de reducción en las inmovilizaciones cortas, algunos en las inmovilizaciones largas. Este es un resultado que se pudo manejar a través de este agrupamiento. Son requerimiento de operación por la pérdida de la reducción. Entonces, aquí tenemos igual mismo manejo de la información. Otra vez, resultados medias y desviaciones. Entonces, aunque esto pareciera estar más cargado hacia acá, de todas maneras no se determina que sea una maniobra significativa para este resultado. Tenemos escalas funcionales para hombro, para mano. Otra vez, mismo manejo. Y tenemos igual estudios que favorecen la inmovilización larga, estudios que favorecen la inmovilización corta, pero al procesarlos todos por igual. Al darles el mismo manejo de la información a todos, no tenemos una maniobra totalmente a favor de una inmovilización corta, sí mucho más cargada para un resultado funcional. Y bueno, para finalizar, solamente recordar los ejercicios de lectura crítica tienen que utilizarse para una selección rápida de estudios, para saber si la maniobra o los resultados esperados nos funcionan. Esta maniobra la tenemos que tener bien clara para saber qué buscar y no andar buscando en otros lados. Y es importante conocer la forma en la que se expresan estos resultados para poder analizarlos. Y otra cosa muy importante que les quiero comentar, no le tengan miedo al lenguaje matemático, este solamente es una forma de presentarnos la información. Como siempre, tenemos como mucho miedo a esa parte de, es estadística. No le tengan miedo, acérquense a alguien que sepa un poco más que ustedes. Y eso siempre les va a ayudar y les va a traducir todo esto, ¿vale? Y como último, pongan sus yesos debajo del... Gracias. De la cadera, de los mitos a la evidencia, qué es lo que se sabe y qué es lo que se ha demostrado. Esta artroplastía, bueno, ya tenemos en cuenta que la artroplastía total de cadera es la cirugía del siglo por los cambios significativos que presenta con los pacientes en la vida diaria. En las últimas décadas se ha desarrollado la artroplastía de resuperficialización o resurfacing, como le habíamos dicho antes, como una alternativa potencial de la artroplastia total en grupos seleccionados de pacientes jóvenes activos con el principal objetivo de la preservación del stock óseo, pensando a futuro en una revisión de este tipo de cirugías. Como les comentaba, bueno, la artroplastia de resuperficialización se empezó a partir de los años 70 y se han ido haciendo modificaciones dependiendo de todos los resultados que se han obtenido.
con la finalidad de preservar el hueso, mejorar la función como consecuencia de la conservación de la cabeza femoral y del cuello femoral principalmente, menor movilidad en el momento de la artroplastia de revisión, porque hay menos daño a los componentes, tasa de luxaciones más bajas, porque no se realiza el componente femoral, carga femoral normal o menor osteopenia asociada al uso de implantes protésicos, un mejor pronóstico en caso de infección, porque no hay tanto daño, manipulación en la cirugía principalmente, y menor prevalencia de fenómenos tromboembólicos, porque no se realiza el rimado del canal femoral. Vamos a revisar varios artículos y qué es lo que se ha demostrado principalmente en estos artículos. Tenemos el primero, que es un estudio randomizado, donde comparan la artroplastia total de cadera con la artroplastia de recubrimiento, y tienen como conclusión que la reconstrucción biomecánica del fémur es más reproducible en este tipo de artroplastia por la anatomía que no se distorsiona tanto durante la cirugía, y el diámetro de la cabeza es un poco más grande. En esta artroplastia, la longitud de la pierna se restablece más fácilmente a la normalidad, y aunque la desviación femoral se redujo un poco, se logró una mejor reconstrucción y más precisa de la biomecánica. ¿Y cómo tuvieron estos resultados? Utilizando estas medidas de estadística. Aquí analizaron a un grupo de personas, tuvieron 2 grupos. A los 2 se les hicieron tanto artroplastia total de cadera como la de recubrimiento, utilizaron la misma marca de prótesis, que es de Zimmer, y los dividieron en 2 grupos. Uno que tenían solo afectación en una cadera, y el otro que tenían daño en las 2 caderas. Y la comparación la hicieron con la cadera que no se iba a operar. Entonces, como ya vimos, la significancia, entre más alejada esté de 0.5, menos importancia va a tener o menos cambios significativos. Entre más esté cercana al 0.5, y entre más esté alejada o por debajo de este 0.5 es cuando va a tener más significancia estadística. Y como lo vemos en la gráfica, aquí lo que menos significancia tuvo fue el centro de rotación vertical y la inclinación acetabular, que no varió en ninguno de los casos. En donde hubo más significancia y por donde tuvieron las conclusiones que les comenté previamente es en el centro horizontal, en el offset femoral y en la longitud de la pierna. Entonces, vamos a seguir analizando otros estudios. Este se realizó en una prótesis en la supervivencia a 10 años, es una revista española, con otro tipo de prótesis, el Durom, ¿sí? Antes vimos que es la de Zimmer, esta es la de Durom, y en este estudio retrospectivo con 83 pacientes, 91 caderas, los operados entre 2005 y 2013 con tipo de prótesis de resuperficialización. ¿Qué tuvieron en la experiencia de ellos y qué es lo que se publicó en ese momento en el hospital? Entonces, aquí tuvieron o llegaron a la conclusión que el uso del sistema de revestimiento para el tratamiento de procesos degenerativos en pacientes seleccionados, y ahorita vamos a comentar un poquito más cómo estas relevancias estadísticas nos dan o lo relacionamos a la práctica clínica. Se tienen que seleccionar tipo de pacientes que son hombres activos, jóvenes, menores de 60 años. Y una vez completada la curva del aprendizaje van a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque va a mejorar la funcionalidad. Entonces, de acuerdo a lo que tuvieron ellos o lo que reportan, tomando las diferentes medidas las diferentes variables como rasgo de funcionalidad y la colocación de los componentes, las complicaciones a 10 años que tuvieron ellos fueron unas fracturas subcapitales en 4 pacientes, infecciones en 2, aflojamiento acetabular en 4 y el dolor posquirúrgico o protésico en 2 pacientes, más en comparación con lo demostrado por la Federación Americana, donde nada más hubo menor porcentaje de complicaciones. Otro estudio, la mayoría de todos estos son retrospectivos porque hay pocos años de investigación o de seguimiento. Y aquí en este artículo vamos a analizar otras variables como las complicaciones entre la artroplastia total y la artroplastia de recubrimiento. En este estudio se muestra
una muestra, a pesar de que todos los autores del artículo son chinos, lo tomaron en la base de los registros del Sistema de Salud de Estados Unidos, que es donde principalmente se realiza este tipo de prótesis. Se registraron pacientes hospitalizados entre 2005 y 2014 con base a la Clasificación Internacional de Enfermedades y pacientes que se hayan sometido a las artroplastías. Entonces, aquí, como es un estudio retrospectivo, la comparación de monomios, como ya lo habíamos comentado, entre el rango, porque ya se había comentado en pláticas previas, el rango entre 0 y 1 va a ser como en nuestro rango de seguridad y cuando se aleja más o mayor de 1, es cuando tienen más riesgo de presentar. Entonces, y la P, como ya les había comentado, entre más cercana está el 0.5, menos relevancia estadística va a tener, y entre más alejado esté o menor del 0.05, más relevancia significativa va a tener. Entonces, aquí concluyeron con todos, aquí nos muestran la significancia estadística y la relación de monomios con un intervalo de confianza del 95%, y aquí están los rangos, que en un momento más les voy a mostrar otras gráficas donde se puede observar más claramente. Concluyeron que esta artroplastía de resuperficialización es un método alternativo, menos común, pero eficaz para la reconstrucción de la cadera. Los pacientes tenían más probabilidad de ser jóvenes, como ya lo comentamos, y ahorita les voy a, en un metaanálisis que vamos a analizar, por qué llegan a estas conclusiones. El riesgo de que la prótesis hospitalaria se aflojara, que es donde más relevancia tuvo, fue mayor, y las complicaciones hospitalarias, pues obviamente tienen más atención por los cirujanos. Otro estudio retrospectivo, aquí en cuanto a la funcionalidad, compararon dos escalas de funcionalidad, que es el score de Harris y la F36. Este tipo de prótesis ha tenido varios cambios, de los cuales no han tenido mayor éxito por el tipo de material que se diseñó desde un principio, que era con polipropileno, y con el paso del tiempo lo han mejorado y han visto mejores resultados en la composición metal-metal. Por eso todos los estudios que presentamos es en ese tipo de metal-metal, de cromo-cobalto, ¿sí? Entonces, aquí las escalas funcionales y en un rango de seguimiento de 5 años, ¿sí? Nos muestran las tablas de significancia, donde con respecto a la significancia, se va alejando un poquito más del 0.5 en cuanto a la funcionalidad de la escala de Harris, y la SF36, donde evalúa varios rasgos de funcionalidad, como el psicológico, el físico, el dolor y la vitalidad en general del paciente. Entonces, ¿qué es lo que concluyeron? Incluso aquí también nos evalúan los niveles séricos de cromo-cobalto, donde no hay mayor relevancia significativa en los niveles séricos, tanto de la prótesis total como de la prótesis de resuperficialización, ya que nos muestran que están muy cercanos al 0.5, sobre todo en cobalto. Y bueno, vamos a analizar, esos fueron estudios retrospectivos, y vamos a ver qué nos dicen los metaanálisis. Los metaanálisis nos tratan de cuantificar esos resultados de todos los estudios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos van a presentar una gráfica de cada variable. En este metaanálisis se analizaron un total de 9 artículos con 776 pacientes. El objetivo fue comparar precisamente las dos tipos de prótesis, la total y la de recubrimiento o de revestimiento, analizando la tasa de complicaciones, revisiones, pérdida de sangre durante el tiempo quirúrgico, igual el tiempo quirúrgico, niveles de iones metálicos de cromo-cobalto y los resultados funcionales. El seguimiento fue en un promedio de 7.2 años. Entonces, aquí tenemos las gráficas. Como lo habíamos comentado, la relación de monomios o el odds ratio se va a graficar en cada variable, y también vamos a tener una media ponderada. En estas gráficas analizaron los 8 estudios en tasas de complicaciones y de revisiones, como
lo volvemos a comentar. Esto es la utilización de las herramientas de investigación para poder tomar decisiones o para poder compararlo a nuestra práctica clínica. Aquí tenemos un intervalo de confianza de 95% y como ya lo habían comentado, estas rayitas son los intervalos de confianza. Cuando se acercan más o tenemos una estadística, en donde están en el rango de 0 a 1 es nuestro rango de protección, o de menos significancia, en el otro radio es de menos significancia, relevancia significativa. Entonces, aquí, por ejemplo, en la tasa de complicaciones y la de revisiones, todos están pegados a la línea del 0, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no hay una diferencia significativa o estadísticamente significativa entre las dos prótesis, ¿sí? Analizando estos 8 artículos. En cuanto al sangrado y al tiempo quirúrgico, que es el diagrama de bosque o forest plot, donde igual tenemos las gráficas, que es el intervalo de confianza, y lo que aquí debemos de analizar principalmente en el metaanálisis es el diamante, donde están todos los estudios, donde hacen la conclusión de todos los estudios que analizaron. Entonces, cuando el diamante toca, por lo menos aunque sea una punta, la línea o el 0, es cuando no tiene una mayor importancia significativa o una relevancia significativa. En cambio, aquí en este estudio nos muestran que sí se está alejando del 0, ¿sí? El diagrama ya está hasta el 20, y que hay una significancia entre el sangrado y el tiempo quirúrgico. Sin embargo, aquí la diferencia incluso nos muestran que la P es del 0,0.1, que es mayor relevancia significativa, fue de 20 minutos. Entonces, y el sangrado fue de 100, que es ahí ya vale la pena nosotros analizar clínicamente si eso nos conlleva a tomarle relevancia de decisión de poner una prótesis de resuperficialización o una prótesis total. En cuanto a los iones, aquí nos habla de una media ponderada, donde igual el diagrama, lo importante, como les decía, aquí siempre nos van a mostrar a la izquierda los estudios que se analizaron, y lo importante es ver el diamante a donde se acerca. Entonces, esto se acerca al 0 o toca la línea del 0, entonces nos da una menor relevancia significativa en cuanto a los niveles de cromo cobalto en sangre. Ya se trabó. Ok. Y en cuanto a la escala funcional, igual nos muestran una media ponderada. Aquí se utilizaron 3 escalas funcionales de la Universidad de California, de la escala de Harris y la WOMAC, que también son cuestionarios de funcionalidad, donde nos muestra que no, como lo comentamos, no hay una relevancia significativa, ya que en todos los estudios analizados, en el intervalo de confianza y en la relación de monomios, que ya lo comentamos, tocan la línea del 0. Entonces, con todos estos resultados, he analizado los 9 estudios. En este metaanálisis concluyen que ambas proporcionan resultados satisfactorios en pacientes jóvenes de mediana edad, y si bien la artroplastía de resuperficialización presentó un tiempo operatorio más prolongado y una pérdida de sangre, es lo que les comentaba yo. Ahí ya interviene la decisión clínica si realmente eso muestra una significancia para el cirujano. Y sin diferencia significativas en los niveles de iones metálicos. Las tasas de complicaciones y de revisiones tampoco fue significativa, y con esto concluyen que es una buena opción la artroplastía de resuperficialización para los pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque aunque los niveles de cromo cobalto no sean significativos, se seleccionan pacientes hombres en una mujer en edad reproductiva tiene riesgo de presentar complicaciones en su producto si se desea embarazar, o también lo determinan en los cuestionarios
valdría la pena preguntarles a los pacientes si tienen o presentan alguna alergia a los metales. Porque es, como les comentaba, es el único implante que se tiene hasta el momento de cromo cobalto. En proyecciones futuras se han demostrado investigaciones para mejorar y cambiar ese tipo de material a cerámica, pero aún no se han comercializado, solamente están en estudios. Las únicas prótesis que ahorita están en uso es la de CIMED y la de Smith & Nephew, que son igual los dos países donde más se realiza este tipo de cirugía, que es Estados Unidos e Inglaterra, y se siguen demostrando varios estudios. Yo creo que los estudios de 5, 7, 10 años son todavía muy cortos para tomar decisiones y que nos da la ventana de oportunidad a seguir estudiando este tipo de prótesis y a seguir demostrando otros estudios. Este tipo de prótesis tuvo relevancia por un jugador de tenis que el cual tuvo un pinzamiento femoroacetabular que evolucionó a un desgaste de la cadera y que le pusieron una prótesis de resuperficialización que le permitió jugar. Sin embargo, considero que tanto la prótesis de resuperficialización como la prótesis total no cementada en un paciente bien seleccionado le va a cambiar la vida y va a poder realizar sus actividades tomando en cuenta la musculatura, la fuerza, la calidad ósea, va a dar mejores resultados en ambas opciones. Entonces, continuamos con la investigación de esto. Entonces, las herramientas en cuanto a la resuperficialización y las herramientas de la investigación nos permiten obtener datos que serán base para el análisis y la decisión de toma de decisiones en la clínica. Sobre todo como les comento, sobre todo en este tipo de temas donde está en inicios o todavía continuamos en investigación. Tenemos que basarnos a utilizar este tipo de herramientas para poder ir conociendo este tipo de prótesis, ver la posibilidad de que en algún momento, sobre todo aquí en México, que hay poca experiencia, pudiera llegar a utilizarse. Y bueno, brevemente les quiero comentar, hablando de la investigación, una experiencia en cuanto a, hay una asociación que es AMSA, Asociación Médica para la Salud, es una fundación que nos permite continuar intercambiando conocimientos con otros países, con otras fundaciones, que se une con Open Medical Institute, donde hay seminarios, sobre todo en Salzburgo, donde podemos intercambiar con médicos de Europa del Este y que nos proporcionen sus conocimientos médicos de Estados Unidos y de Viena o de Austria, donde nos podemos relacionar y compartir estas experiencias. Les hago el comentario. La semana pasada tuve la oportunidad de estar allá en un seminario que fue de huesos y articulaciones, en donde allá también utilizan este tipo de prótesis en Austria. Y yo creo, bueno, hay varios seminarios de todas las especialidades, que yo creo que es importante continuar con la investigación. AMSA se dedica principalmente a fortalecer ese tipo de conocimientos, de herramientas. Incluso hay un premio anual, ahorita ya se cerró la convocatoria, donde hay premio económico para los mejores proyectos de investigación. Gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, vamos a finalizar la sesión del día de hoy con esta plática que vamos a intentar integrar un poquito todo lo que hemos visto, ¿no? Siempre que, sobre todo para ahora, para las dinámicas y el congreso y para esta, luego nos enfrentamos a
la dificultad que es a veces atraer la atención del ortopedista y del traumatólogo al área de la investigación, ¿no? Por eso es que decidimos intentar hacer ahorita esta sesión un poquito más dinámica, invitando a un especialista en miembro torácico, un especialista en urgencias y un especialista en cadera, para que desde el punto de vista de la investigación nos pudieran dar cómo manejan estas medidas de relevancia clínica para la hora de elegir. Entonces, este cierre lo vamos a dar sobre todo a través de qué es la lectura crítica y para qué nos puede servir, ¿no? La lectura crítica va a ser la capacidad que vamos a tener nosotros como lectores de artículos para poder tomar una postura propia. Vamos a proponer los planteamientos que van a superar los del autor, es decir, ya sabemos lo que hicieron varios autores, ¿qué voy a hacer yo ahora, no? Directamente tiene que ser una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades de todas las publicaciones que analizamos. Va a requerir un informe de la investigación que nos va a permitir juzgar los méritos, su significado, su alcance y sus limitaciones. Tal vez es una tarea bastante exhausta, pero es realmente el propósito de publicar y de poder saber leer bien estos artículos, ¿no? Hay que recordar que no todos los médicos o científicos son buenos escritores, pero todos los médicos debemos ser buenos lectores. Y es una parte importante de nuestra capacidad que tenemos para poder dar una capacitación médica continua sobre nuestra persona, ¿no? Hay que recordar que muchos artículos a la manera de escribirse van a estar hechos para exagerar su relevancia, sus hallazgos. Y hemos visto cómo aquí a través no hay manera más elegante para mentir que la estadística, ¿no? Por eso tenemos que saber discernir esta validez y aplicabilidad de los resultados, ¿no? A manera de iniciar, algunos mitos: si estar en una revista de prestigio es garantía de validez, cosa que no es cierto. Nos podemos ir ya a varios ejemplos famosos, pero siempre tomar en cuenta el contexto en donde está, ¿no? El o que los autores tengan prestigio por su práctica profesional van a ser garantía de validez en la calidad de su publicación, que lamentablemente volvemos a lo mismo, ¿no? Un excelente ortopedista no va a ser un excelente escritor. Aquí yo les dejaba a manera de ejemplo siempre que en los pases de visita, en el servicio de urgencias, dejábamos al residente, oye, ¿sabes qué? Estábamos viendo una fractura de radio distal y les decía, ¿sabes qué? Manda a ponerle yeso. Ahí algún R3, un R4 que nos decía, oye, doctor, es que esa no está para yeso. Entonces los invitábamos a, tráete alguna publicación, tráete algo que fomente, que lo que tú dices y lo sustente mediante la investigación, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el residente? Generalmente el residente va y busca un metaanálisis, busca un título que él pueda sostener lo que él quiere defender, ¿no? Entonces, con la cantidad de publicaciones que hay, lo que tú quieras buscar, lo más seguro es que lo vayas a encontrar. Entonces, el buscar un metaanálisis, el buscar una revisión, el buscar un ensayo tampoco es una garantía de certidumbre a la hora de la investigación. Hay que recordar que la convicción de que el hecho de que el autor se haya publicado con anterioridad tampoco es algo que nos vaya a garantizar una metodología válida o de adecuada calidad, ¿no? Otra vez volviendo aquí al ejemplo que les decía, generalmente desde que empezó todo el boom de la medicina basada en evidencia, pues nos hicieron esta tabla, ¿no? Nos dijeron la utilidad que tiene cada una de estas cosas, los niveles de evidencia. Ya sabemos que lo mejor es un metaanálisis, estudios de ensayos clínicos, estudios cualitativos, ¿no? Y te ponen aquí directamente la flechita de utilidad. Y les generamos esta pregunta, que es algo que nos hacían desde que iniciamos la maestría, es, ¿la medicina basada sigue vigente? ¿La medicina basada en evidencia sigue vigente? La respuesta rápida es sí. Evidentemente es una herramienta que seguimos utilizando, pero lo que sí hemos aprendido a valorar es que tiene ventajas y debilidades, ¿no? La gran ventaja es que va a disminuir la variabilidad que tenemos en la atención médica, ¿no? Nos ayuda a unificar criterios para poder dar bien esta atención. Promueve una interconexión entre la educación, la investigación y la salud. Favorece la apreciación de la verdad. Pero una de sus grandes desventajas de la medicina basada en evidencia es que nos hemos enfocado tanto esto en los niveles de evidencia que muchas veces dejamos de lado esa parte de la aplicabilidad a nuestro medio, ¿no? Muchas veces nos vamos para un ensayo controlado, nos vamos a un metaanálisis
y nos damos cuenta que esas situaciones no se ajustan a nuestro contexto, por lo tanto pierde cierta aplicabilidad lo que estamos leyendo a la hora de intentar ponerlo en vigencia en nuestra práctica clínica, ya sea en el medio público o en el medio privado. Y esa es la parte que la lectura crítica nos va a dar. Necesitamos aprender a identificar las evidencias sesgadas, no solamente, como ya nos dijo el doctor Casas, valorando las medidas de relevancia clínica, sino ya conociéndolas, poder valorar de manera crítica si esa evidencia es realmente aplicable al medio en donde yo estoy. Y bueno, ¿cómo empezar, no? A ser crítico en la manera en que leemos, ¿no? Tenemos que empezar a discriminar los artículos según sus puntos fuertes y débiles de la metodología. Que otra vez ponemos la palabra metodología y luego a los que estamos en contacto con residentes, sabemos que es una tarea muy difícil enseñarle estadística y metodología a un residente en traumatología. Suele ser una tarea cansada, ¿no? Porque la manera en que nos enseñaron y la manera que pasamos este conocimiento no suele ser el más didáctico para la mayoría de las especialidades quirúrgicas, ¿no? Muchas veces no pasamos del título sin saber discernir si es bueno o malo, o si acaso llegamos al resumen, que bueno, si es algo bueno, debemos reconocer que es solamente el gancho, ¿no? Hay que saber de ir directamente a ver todo lo demás. Les pongo aquí un diagrama que vamos a ver así de manera rápida, donde nos manejan 3 fases de la lectura crítica aquí el autor Díaz Portillo en unas guías de práctica clínica en Madrid. Que saben que vamos a hacerlo más didáctico, vamos a ver exactamente qué es lo que tienen que hacer a la hora de decidir si un artículo es bueno o malo. Primero les voy a dar las de aquí, las del doctor Díaz Portillo, y voy a finalizar esta plática con una guía hecha aquí por nosotros, el capítulo de investigación. Primero aquí Díaz Portillo nos dice, ¿es interesante el título? ¿Para quién va a ser interesante el título? Para la persona que lo está leyendo, ¿no? Generalmente, como les dije, muchas veces, sobre todo en la enseñanza médica, cuando uno va a buscar un artículo, lamentablemente vamos buscando algo que nos justifique. Y no es la mejor manera de empezar. Realmente, como tienes que empezar una revisión bibliográfica es con una pregunta. Ya que tengas una pregunta, puedes ir a buscar una respuesta dentro de los títulos, ¿no? Y es ahí de esa manera que puedes discernir si un título es interesante o no. De ahí puedes pasar, los autores poseen experiencia o son independientes, que bueno, aquí podemos discernir con Díaz Portillo, ya lo vimos, ¿no? Muchas veces que ¿qué hace la experiencia en un autor? Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Eso no garantiza la metodología. Y también un residente puede tener un muy buen artículo, no hay que darle la oportunidad muchas veces, ¿no? Que luego también tenemos ese malinchismo a veces con las revistas mexicanas, no le damos el valor que porque no tenemos tanto impacto como otras revistas que les digo, bueno, en nuestro contexto sí tienen de hecho hasta un mayor impacto, ¿no? Entonces, aquí nos pone, sí lo sabemos, ok, nos pareció interesante el título, sí, los autores se me hacen los correspondientes, bueno, vamos a ver el resumen. Otra parte, antes de pasar al resumen, es ¿qué debo de saber identificar? No solamente si se me hizo interesante para mí el título, ¿qué debe tener un título? Yo les digo que siempre tienen que aprender a discernir estas 3 partes que ya las puso el doctor Casas en su presentación de manera rápida, pero si en el título viene el estado basal, la maniobra y el desenlace, es un buen título, ¿sí? Ya desde ahí ustedes ya van a saber qué tipo de pacientes van a estar atendiendo. La maniobra, si bien puede ser un tipo de tratamiento, también puede ser la medición de un factor de riesgo, como lo vimos, y el desenlace pueden ser infinidades de cosas, ¿sí? Desde funcionalidad, mortalidad, las incidencias, prevalencias, pero siempre tomando en cuenta estas 3, es como sabemos que el título está bien formulado, ¿sí? Y bueno, si está bien formulado y es interesante, podemos pasar al siguiente paso, que es la parte del resumen. Entonces, ¿cómo valoramos si un resumen pues, va a ser bueno o no? Tarea difícil también, ¿no? Y ahorita les voy a pasar, voy a acabar aquí las fases críticas. Otra vez, ya tenemos el título, ya leímos el resumen, quisimos seguir, entonces nos vamos a la parte de resultados. Eso es lo que hacemos todos y esa es la manera de poder hacer un barrido rápido de los artículos. Es imposible leer todos los artículos de manera crítica, de principio a fin, para poder discernir entre uno y otro, si no tenemos este barrido de lo que es bueno y lo que es malo para lo que queremos. Por eso, vas con una pregunta, ves un título interesante, ves que el resumen tiene características buenas, entonces ya puedes ir a los resultados, vas a ver si los resultados están respondiendo a tu pregunta o no,
¿sí? Y es ahí donde entran las medidas de relevancia clínica. Ahí vamos a valorar directamente si lo que estamos buscando lo vamos a encontrar en el artículo, para posteriormente, bueno, ya poder determinar cuál es la intención de lo que queremos hacer con todo esto y ya poder leer a fondo todo nuestro artículo, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta esos pasos, porque hemos estado viendo ahorita aproximadamente al año, según PubMed, se están publicando más de 2 millones de artículos en revistas indexadas al año. Es muchísimo, ¿no? Y la cantidad ha estado subiendo de una manera exponencial del 2017 a la fecha, 2025. Cada año son miles y millones de artículos que tenemos. Entonces, debe ser una tarea esencial el poder discernir qué va a ser bueno y qué no va a ser bueno para lo que queremos hacer. Esta es la parte que les decía, cómo discernir un buen resumen. Y bueno, también tarea compleja, ¿no? Porque en el resumen ya te tiene que incluir tus resultados, ya tienes que ver metodología, ya tienes que ver todo esto. Yo por eso siempre le digo al residente, le dije, a ver, el título es bueno. Ya viste que está en una buena revista o está indexada. Si el resumen ves que te está respondiendo a tus preguntas, entonces pasa a la parte de resultados, que es prácticamente lo que debemos hacer todos, ¿no? Para ir haciendo el barrido de lo que va a ser bueno y lo que va a ser malo. Si en el resumen, sobre todo en el apartado de metodología, te vuelve a mencionar cuáles son las intervenciones, ya vamos a poder valorar cuáles son los resultados y las conclusiones del estudio. Y bueno, así como les puse ahorita este diagrama de cuáles son los pasos, evidentemente tenemos una lista de consensos y guías que nos permiten hacernos checklists, sobre todo a la hora de escribir un artículo, pero también a la hora de evaluarlo, ¿no? Tenemos listas de verificación específicas para ensayos clínicos, para estudios pronósticos, que como podrán ver son listas muy minuciosas, ¿no? Y la verdad es que tener esto, ir paso a paso en cada uno de estos para poder decir si es bueno o no el artículo, te va a tomar más tiempo verificar adecuadamente esta lista que leer el artículo completo. Entonces, esto debe ser para, en algún momento en nuestra práctica, podremos hacer esta lista de manera natural a la hora de estar leyendo un artículo, pero mientras tanto, para poder tener un discernimiento y una lectura crítica, creo que es complejo utilizar estas listas, por lo cual se les ofrece esta guía simplificada de cómo poder decidir optar qué artículos sí leer y en qué artículos sí profundizar y en cuál no. Primero, formula una pregunta para mejorar un aspecto de tu práctica clínica, ya sea en la consulta privada, ya sea en el medio público, alguna duda que haya salido del pase de visita, ve con tu pregunta a buscar la información, a buscar las bases de datos. De ahí, ya que tengas la pregunta, entonces, previo a hacer tu revisión, determina tu población, tu maniobra y tu desenlace. Estos 3 elementos que vas a buscar en los títulos de tu revisión van a ser esenciales para poder disminuir la cantidad de artículos que vas a poder estar valorando. Vas a pasar de aquí a realizar una búsqueda bibliográfica y vas a encontrar títulos que se ajusten a tu modelo, pero ya tomando en cuenta esto, ¿no? Bien difícil, si tú pones en PubMed, en tus términos MESH, fracturas de radio, tratamiento quirúrgico contra conservador, salen casi 200,000 artículos, ¿sí? Es muchísima información. Yo lo que le digo a los residentes, ponle nombre y apellido a tu búsqueda. Entonces, no es fracturas de radio distal, es fracturas de radio discal tipo C en pacientes de la tercera edad con tal y con tal. Entonces, va reduciendo para que se ajuste directamente a lo que te quieres contestar. Ya que tengas esos títulos, puedes ir examinando los resúmenes. Ahí vas a valorar ya su relevancia para con tu práctica. Y cuando me refiero a tu práctica es para la respuesta que quieres darle a tu pregunta. De ahí podemos pasar, bueno, ahora sí puedes ir verificando un poco la metodología, que como les digo, es muy fácil decir, este es un caso sin controles, no va a tener mucha significancia estadística, voy a seguir buscando ensayos clínicos. Cuando no es así, realmente los estudios ahorita observacionales vuelven a tener otro resurgimiento importante en nuestro contexto, porque tener todo tan controlado en un ambiente tan controlado, luego pierde toda esta parte que no puedes controlar tú en el medio realmente cuando estás trabajando como ortopedista, como cirujano. Qué fácil fuera tú poder elegir solamente a los pacientes que quieres atender, tener tus criterios de inclusión para tu práctica clínica, cosa que no pasa, ¿no? Por eso la importancia de estos estudios observacionales. Entonces, no descarten esto a la hora de hacer este tipo de descarte también.
Posteriormente podemos analizar los resultados. Si analizas los resultados y ves que con estos, y cuando digo analiza los resultados es vete a las tablas, es resumen, tablas. Vas a las tablas, ves que realmente esto va a poder contestar, ya pasaría yo directamente a las conclusiones. Y bueno, ¿sabes qué? Creo, aquí es donde disciernes, este es un buen artículo o no es un buen artículo. Voy a hacer un pequeño ejercicio ahorita rápido ya porque se nos está acabando el tiempo y sobre todo en base a lo que ya vimos en estas pláticas, que fue prácticamente las pláticas que dieron el doctor Hernández Salinas y la doctora Luz Adriana Gómez. Voy a ir directamente a los artículos que nos presentaron para ver si cumple directamente esto que hemos estado viendo. Vemos como el primer artículo de los que nos presentó el doctor, podemos ver cómo no se aprecia la población de estudio. Dice, no benefit for able blocking on conservative treatment for distal radius fractures, a 6-month randomized control trial. Y aquí es bien complejo esta parte, ¿no? No me está diciendo ni en qué población, si es en adultos, no me está diciendo qué tipo de fracturas fueron. Entonces, lo mismo que dijimos hace rato, aquí entre nosotros, es un mundo las fracturas de radio distal, ¿no? Evidentemente, si solamente fueron tipo A en pacientes de la tercera edad, pues a todos les va a ir bien. Sí, si fueron pacientes jóvenes con fracturas articulares, bueno, ahí es donde ya, si no incluyes directamente esto, ya desde un principio puede hacer que el lector diga, ay, porque si no lo incluyes porque algo está faltando también en la investigación. Vemos cómo el otro es mucho más, se ajusta mucho más a esto que les decimos. Pone aquí los yesos por encima o por debajo del codo en el tratamiento conservador en fracturas extraarticulares en pacientes con desplazamiento dorsal. Qué diferencia, ¿no? Ya vemos exactamente, podemos definir exactamente qué tipo AO va a ser esta fractura. Ya podemos definir exactamente qué fue lo que hizo. Podemos definir el tipo de estudio y ya esto nos va dando un poquito más de seguridad. Vemos cómo estos otros dos artículos, que es lo que yo les decía, estos no los presentó el doctor, pero era lo mismo otra vez. Tal vez, y no queremos, si definimos bien la población, ya podemos empezar otra vez. ¿Sabes qué? Y mi pregunta más va más en base de si le voy a dar tratamiento quirúrgico o conservador. Entonces, tengo que valorar que venga directamente en el título todo esto. Y aquí vemos cómo lo utilizaron así, la eficacia del manejo con placa contra yeso en fracturas de radio distal, metaanálisis y revisión sistemática. ¿Qué le falta otra vez? La población, ¿no? Vemos cómo no es lo mismo tratar a un paciente de la tercera edad, como sí lo hace el segundo estudio, que si bien el primero es un metaanálisis y una revisión sistemática, diríamos, voy a ir con esta evidencia, cómo realmente el otro estudio podría tener un poquito más de significancia en nuestro entorno o de relevancia en nuestro entorno para poder discernir, porque yo realmente lo que quiero ver, lo que quiero contestarme es si los pacientes de la tercera edad les voy a poner placa o yeso, ¿sí? Entonces tal vez para no sea tan certero el metaanálisis, puedo irme a un estudio observacional como lo hicieron acá, y aquí lo veo directamente, ¿no? En los resultados que pueden ver aquí. Les voy a poner aquí así nada más rápido porque creo que no se alcanza a ver bien ahí en la pantalla. Pero, ¿qué es lo que me está valorando? Me está valorando el DASH, ¿sí? Dependiendo del tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, viene aquí como todos fueron significativos a la hora de poner placa, ¿sí? Evidentemente, si tú empiezas a medir esta parte después de quitarle el yeso a un paciente a las 6 semanas, pues va a tener un DASH mucho menor que un paciente que le pusieron una. Nuevamente, no me está mencionando, ¿ya? No me está mencionando en qué tipo de fracturas, como sí lo hizo el otro estudio. Aquí el otro estudio, ya bueno, es un poquito más fidedigno, ya me puso cuáles son tipo A, tipo B, tipo C, y ya puedo definir si a quién le voy a dar manejo conservador y a quién le voy a dar quirúrgico. Aquí, bueno, vean cómo aquí el actor, independientemente por ser de la tercera edad, independientemente si eran tipo C o tipo A todos les fue mejor con la placa. En las tipo A y en las tipo C y en las tipo B, les fue mucho mejor con la placa. Esta plática no es para defender colocar placa o colocar yeso, ¿no? Evidentemente, como les dije, y es un tema que hemos manejado mucho ahí en Magdalena Salinas, cualquier cosa la que quieras encontrar, vas a encontrarla, ¿no? Si esa es una adecuada búsqueda para esto. Y aquí, digo, otros de los resultados que nos presentó la doctora Adriana Gómez, que yo les decía,
A ver, es un tema, yo desde que hice la residencia, yo me acuerdo que mis maestros me decían, no, a mí me tocó el boom del resurfacing y ya vimos que no funciona, ¿sí? Todos los pacientes que se pusieron resurfacing empezaron a complicarse y se dejó de hacer. Ya nos dijo la doctora Gómez, ¿no? Evidentemente cambió el material, cambió los paradigmas, cambió la técnica y ya empezamos a hacer cosas diferentes. Yo creo que lo que sigue en duda y lo que muchas veces queremos todavía discernir es cuánto le va a durar la prótesis al paciente, ¿no? Esa es nuestra pregunta a la hora de hacer una investigación, que es realmente lo que queremos hacer es ganar tiempo, ¿no? Antes de la prótesis primaria, ganar un poco de tiempo en un paciente joven. Entonces, los estudios que nos presentó ahorita la doctora Gómez, vamos otra vez. ¿Qué tanto me va a servir a mí conocer las complicaciones intrahospitalarias de un paciente entre una prótesis total de cadera y un resurfacing? No está contestando realmente la duda generalizada de los pacientes con resurfacing, que lo dijo al final la doctora, ¿no? Queremos saber es cuánto dura, ¿no? Tú me presentas, aunque me presentes un metaanálisis, aunque me presentes una revisión sistemática, si tienes un seguimiento a 7 años, que fue el que nos presentó, pues ¿de qué tanto sirve, no? Porque yo evidentemente, aunque ponga una prótesis primaria, espero no tener que hacer una revisión a los 7 años, espero que le dure más tiempo. Igual con el resurfacing, no son las tasas medias, entonces es ahí donde la lectura crítica y la valoración de los resultados juega un papel fundamental, porque bien, aquí pues ya nos pusieron todas estas conclusiones que pues que tienen más complicaciones los de resurfacing que los de la primaria. Bueno, evidentemente hay un contexto muy diferente a la hora de analizar esto, ¿no? Voy a dar por terminada la plática sin antes invitarlos nuevamente. Ahorita estamos como parte del capítulo de investigación. Dentro de las actividades que vamos a tener en el Congreso en Guadalajara, aparte de los trabajos libres que ahorita les voy a mencionar y la convocatoria, quiero invitarlos, vamos a dar un seminario por parte de la Fundación AO solamente enfocado en la investigación. Es parte de las actividades también del Congreso y va a tener una duración de 4 horas, tiene valor curricular también con AO. Y es prácticamente lo que hicimos ahorita de manera muy rápida, pero un poquito más dedicado y todos los casos y todos los artículos están hechos a través de dinámicas en traumatología y ortopedia, que creo que para los que vayan a estar ahí va a ser un muy buen ejercicio. Estos son los temas que se van a tratar, vamos a ver los tipos de diseños, vamos a ver cómo se formula una pregunta de investigación y prácticamente estas actividades están hechas para que continuemos publicando nosotros como ortopedistas y se nos facilita la tarea. Un agradecimiento a todas mis escuelas y casas y les dejo la convocatoria como último aviso a aquellos residentes que ahora la convocatoria de trabajos libres en el Congreso de Residentes, la verdad es que lo que me tocó convivir y con ellos fue muy buena. La verdad es que cada vez hay mejores trabajos y mejor investigación en nuestro medio y hay que continuar fomentándola. Recordarles a todos esos residentes y también a los adscritos que nos escuchan y que nos ven el día de hoy que todos los que mandaron trabajo para el Congreso de Residentes, si fue aceptado, pueden volver a enviarlo ahorita al Congreso en Guadalajara para volverlo a tomar en cuenta nosotros. Les agradezco a todos. Drifting